en esta hora y la verdad que qué importante que es poder pasar un tiempo en la presencia de Dios y los beneficios que esto representa para la vida del creyente, poder disfrutar de poder encontrarse con el Señor y disfrutar de lo que el Señor tiene preparado para nuestras vidas. Yo les invito a abrir sus Biblias en el libro de Josué capítulo 5, versículo 13. Josué capítulo 5, versículo 13. Y estamos ahí por el capítulo 10, ¿se acuerdan? Del librito Vida con Propósito. Bajo la consigna del título del capítulo 10, el corazón de la adoración. Josué capítulo 5, versículo 13. Y bajo el título del corazón de la adoración del capítulo 10 de Vida con Propósito, yo pensaba que creo que como hijos de Dios debemos tomar muy en serio y considerar si verdaderamente estamos alabando y adorando a Dios o si solamente lo hacemos en una forma mecánica, en una forma tradicional, porque para adorar de verdad tenemos que hacerlo no solamente con palabras de alabanza, sino que debemos cada día de nuestras vidas enfocar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra alma. Debemos cada día enfocarla y permanecer en la propuesta que el Señor tiene para nuestras vidas. Está bueno venir y disfrutar de alabar al Señor y está perfecto, pero no tiene que pasar simplemente a ser algo, ¿cómo diríamos? Algo emocional, sino que realmente tiene que ser de lo más profundo de nuestro ser para poder entender el significado de lo que es buscar de la presencia de Dios, para que la presencia de Dios pueda afectar nuestras vidas, para que pueda cambiar nuestros paradigmas, para que pueda cambiar nuestra forma de pensar, para que pueda cambiar nuestra forma de movernos, para que pueda cambiar nuestra forma de entender el significado de lo que representa ser verdaderamente un hijo de Dios. Esto es muy importante para nuestras vidas. Por eso Romanos 12:1, ahí el apóstol Pablo dice, ¿se acuerda? Os ruego, hermanos queridos, que por la misericordia de Dios presentéis, dice, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y él dice, no os conforméis a este siglo. Él dice, cuidado con las distracciones de este mundo, cuidado con lo que pueda distraerte en el mundo que te rodea, sino más bien, dice él, que nuestras mentes y nuestros corazones sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos claramente cuál es y cuál sea la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y esa renovación de nuestra mente no puede ser de ninguna otra manera, sino a través de la palabra de Dios, sino a través de nuestra constante, de nuestra comunión con el Señor permanente. Es la única forma que nuestras mentes puedan ser cambiadas, transformadas y, ¿por qué no?, regeneradas de nuestra vieja naturaleza, de nuestra vieja forma de pensar, de nuestros hábitos en los cuales nosotros hemos desarrollado nuestras vidas. Y el Señor, la idea de Dios es que nosotros seamos transformados y cambiados para que comprobemos claramente que la voluntad de Dios para mi vida es agradable y es
perfecta. Entonces vemos que el corazón de la adoración tiene que ver con una entrega genuina, tiene que ver claramente con una devoción constante y continua, tiene que ver con una consagración permanente de nuestra vida, pero también, ¿sabes qué? Tiene que ver con una abnegación a mi propio yo. Tiene que ver con una destitución de lo que yo soy para que el Señor verdaderamente pueda trabajar con toda libertad sobre nuestra vida. Y tiene que ver también con una rendición a entender que el Señor debe ocupar el primer lugar de mi vida, que yo tengo que ceder mi voluntad a Él, y esto es lo que significa rendirse a los pies del Señor, es decir, reconocerlo a Él como el dueño, como el amo y como el Señor de nuestras vidas, porque hay veces que pasamos nuestras vidas lidiando con estas cuestiones, entregando nuestra vida a Dios, como muchas veces sabemos decir, ahí en cuotas, en pequeñas cuotitas. Bueno, hoy le entrego algo, hoy le entrego esto, pero la realidad es que el 95% de entrega a nuestra vida o de nuestra vida al Señor no es suficiente. Tiene que haber una rendición absoluta. Por eso en esta hora quiero compartir con ustedes Josué capítulo 5 versículo 13. Te molesto por un poquito de agua porque ya estoy con un dolor de garganta y estamos complicados. Josué capítulo 5 versículo 13, fíjate lo que dice. Ya fue Moni, ¿eh? Gracias, Mónica. Gracias. Josué capítulo 5 versículo 13, entonces dice, fíjate lo que dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros? Muchas gracias, Dani. ¿O de nuestros enemigos? Y el Señor le respondió, en otra versión dice que el Señor le respondió, ninguno de los dos. En esta versión dice no. Mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. En otra versión dice, he venido como el comandante del ejército de Dios, del Dios viviente. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y dice que Josué simplemente lo hizo. Es muy interesante esta historia porque Josué se hallaba al final ya de los 40 años de peregrinar en el desierto junto al pueblo de Israel. Y Dios había mandado, se acuerda, anticipadamente a explorar la tierra de Jericó. Y Dios le había dicho a Moisés: manda a los espías para que vean y para que vean acerca de lo que yo tengo para ustedes. Pero vinieron con noticias complejas en donde el pueblo en aquel momento se desanimó por las noticias que habían recibido. A pesar de que Dios le había dicho claramente que entregaría a Jericó en sus manos, hubo un acontecimiento muy triste en la historia. ¿Sabes lo que pasó? Pasó que el pueblo de Israel, pese a las promesas de Dios, no creyó en lo que Dios le había dicho. No creyeron en lo que Dios le había dicho. Y a pesar de que adoraban a Dios, a pesar de que habían visto y transitado durante 40 años
habían experimentado la presencia sobrenatural de Dios, habían visto milagros sobrenaturales de Dios. Cuando llegó el momento de conquistar lo que Dios anticipadamente había avisado, ellos simplemente no creyeron, se tiraron hacia atrás, fuera de las promesas de Dios, y empezaron a sacar conclusiones anticipadas de que si se podía, de que si no se podía. A pesar de que adoraban a Dios, sus corazones se encontraban lejos de la realidad. Y como dice Isaías 29:13, dijo entonces el Señor: por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero se aleja de mí su corazón. Y dice, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Esto es lo que había pasado con el pueblo de Israel. Le adoraban, le alababan, pero cuando llegó la hora, ellos empezaron a descreer en la propuesta de Dios, y como consecuencia de eso, esa generación completa pereció en aquel momento en el desierto. Pero ahí estaba nuevamente Josué parado frente a Jericó, y ahí comenzaría una nueva historia, una nueva etapa de vida en la vida de este hombre y en la vida de su pueblo. Él sí había creído en las promesas de Dios, y a pesar de que él había escuchado claramente la voz audible de Dios, cuando de pronto Dios lo empieza a preparar para la misión que él tenía que seguir desenvainando, con la misión que él tenía que seguir caminando después de la muerte de Josué, se acerca a Dios en una voz audible y le dice: bueno, Josué, mi siervo Moisés ha muerto, pero es hora de que te levantes, es hora que te pongas de pies, es hora que avances hacia adelante. Es hora, dice Dios, de que te esfuerces y que seas valiente, porque ahora te toca cumplir con el plan que yo había establecido, y te toca levantar la bandera de victoria y ir hacia adelante como él le había mandado. La diferencia entre el pueblo de aquel momento y Josué era claramente que él había creído, pero la realidad es que él se estaba enfrentando en este instante a algo totalmente diferente. Estaba en una posición diferente, porque él sabía que debía conquistar Jericó, pero la realidad es que creo que ni siquiera sabía cómo lo iba a hacer. Pero se encuentra frente a esta persona, frente a este ser, y creo que él de pronto no sabía ni siquiera cómo reaccionar. Por eso es que él le pregunta: ¿quién eres? Yo me imagino el estrés de Josué horas antes de ir en busca de la conquista, parado ahí. De pronto se presenta este ser ahí entre medio de la oscuridad, y ahí se trataba de vida o muerte, porque él no podía confiar en lo que veía. Por eso él pregunta ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Quién eres?, le pregunta Josué. Y la realidad es que él no sabe que desde ese encuentro, él no sabe y no entiende que conforme a la respuesta de ese encuentro con ese ser que él no conocía, dependería la conquista, el éxito y la victoria. ¿Sabe? Creo que muchas veces esto pasa con nuestras vidas. El éxito, la victoria, la paz, el gozo, la seguridad van a depender siempre en nuestras vidas de nuestra reacción a la presencia de Dios y a su palabra, y a poner en práctica su palabra y a escuchar su consejo. Creo que debemos entender que nuestra reacción
a la presencia de Dios va a depender de cómo va a continuar tu vida espiritual parado en esta tierra. Si siendo un victorioso o si siendo un fracaso, plagado de preguntas y de dudas. Y vuelvo a repetir que la victoria, la paz, el gozo y la seguridad van a depender de nuestra reacción a la presencia de Dios. Siempre cuento de que tengo un pariente de que a pesar de que hace más de 20 años que se le predica el Evangelio y asiste a iglesias y ha recorrido iglesias, siempre pregunta exactamente lo mismo. Yo no puedo, dice esta persona, este pariente, entender cómo es que ustedes cuando van a la iglesia sienten y dicen sentir esa presencia de Dios, porque yo voy a la iglesia, entro a la iglesia, salgo de la iglesia y mi vida siempre sigue siendo igual. ¿Cómo es que ustedes pueden decir y experimentar la presencia de Dios en su vida? Bueno, esto es muy simple. Cuando vos estás dispuesto a rendir tu voluntad a Dios, cuando vos estás dispuesto a buscar de la presencia de Dios, la presencia de Dios se manifestará en tu vida y cambiará por completo tu forma de pensar y de ver las cosas. ¿Y sabe qué? Desde el momento que usted entró a este lugar, la presencia de Dios estaba esperándolo para abrazarlo y para tratar de convencerte de que en el Señor nuestras vidas, los problemas, las cargas, las preocupaciones pueden ser perfectamente liberadas. ¿Cómo es que reaccionamos a la presencia de Dios? Porque, ¿sabe? Dependiendo de nuestra reacción, dependerá la victoria o el fracaso en mi vida. Por ahí nos cruzamos con creyentes que se encuentran amargados, que se encuentran tristes, que se encuentran desanimados, muchos que se encuentran inclusive hasta confundidos, desorientados y muchos inclusive hasta abatidos por las circunstancias diarias que nos tocan vivir en el día a día. Pero ¿sabe qué? Dependiendo de mi reacción a su presencia, dependerá que yo pueda ser libre. Dependiendo de mi reacción a su presencia, dependerá que mi vida sea transformada. Dependerá de que yo sea sano, de que yo crezca en mi vida espiritual, de que yo me afirme en la realidad de Dios, de que yo dependa en fe de un Dios poderoso que hizo todo, que cambia todo, que transforma todo. Dependiendo de mi reacción a su presencia, dependerá de que mi vida sea transformada por completo y de esa manera yo pueda abrazarme y consolidar la paz que Dios ha generado para mi vida, con un camino espacioso, con un camino que puedas verdaderamente ver y puedas disfrutar de un espacio con una mirada de 180 grados de la realidad de tu vida y puedas vivir una vida gozosa, pero no solamente vos, sino tu casa, tu familia, tu descendencia es transformada conforme a nuestra relación con la presencia de Dios. Y hasta que esto no ocurra, hermanos, nos encontramos sumergidos y a veces hasta abatidos en las circunstancias. Ahí a veces nos encontramos como Josué en aquel momento. ¿Será mi amigo ahí con la mano en la espada? A veces nos preguntamos y a veces nos conformamos o nos confortamos como la actitud de Josué. ¿Será la presencia de Dios mi amigo? ¿Será mi enemigo? ¿Me tendré que defender de la presencia de Dios? ¿Tendré que aceptarla?
¿Cómo es esto que funciona? A veces nos pasamos debatiendo nuestra relación con Dios, luchando como lo hizo Jacob, ¿se acuerda? En aquella oportunidad con el varón de Dios, al punto que Dios tuvo que decirle, mira, déjate de hinchar, soy Dios y punto. Y tuvo que dejar una marca registrada en su cuerpo para que entendiera de que no es con nuestras fuerzas, sino es con la fuerza sobrenatural de Dios que Él quiere restituir y cambiar nuestras vidas. Porque Dios no necesita de mí, pero yo sí necesito el todo de Dios en mi vida. Hermanos, tenemos que tener cuidado porque hay veces que pasamos luchando en nuestras vidas entre nuestra vieja naturaleza, entre lo que creo, entre lo que me parece, entre lo que me dicen y la propuesta que Dios tiene para tu vida. Él ha allanado el camino, Él ha perfeccionado todo. Y Él está dándose a conocer a través de la palabra cada domingo, cada día que de pronto venimos a la iglesia, venimos a encontrarnos con el Señor. No venimos simplemente a pasar un tiempo de coinonía y a reírnos y a cantar alabanzas al Señor. Venimos a encontrarnos nada más y nada menos que con la presencia de Dios, que está latente para que nuestras vidas puedan ser conformadas a la voluntad de Él y conforme a los propósitos que Dios verdaderamente ha establecido. Me encanta la respuesta porque Él le pregunta, ¿eres amigo o eres enemigo? Y el Señor le responde, ninguno de los dos. Le empieza a hacer entender a Josué que no se trata de Josué. No se trata de que vos sos el centro del universo, sino que se trata de que estás frente a la presencia de Dios. Y cuando Él entiende esta realidad, cuando Él entiende frente a quién está, dice, Él respondió, no más. Como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces, cuando Josué entiende la realidad frente a la que estaba, se postró sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Perdón. El Señor le dice, ¿entendiste? Cuando él se postra delante de la presencia de Dios, el Señor le dice, ahí te quería ver, así te quería encontrar. Esa es, y esa fue la respuesta de alguien que verdaderamente doblegó su voluntad y entregó su vida y entregó su pensamiento. Y él sabía en ese momento, en el encuentro con ese Dios poderoso que se le presenta a él, él sabía que conforme a esa reacción dependería la victoria que tenía que conquistar, la cual fue una de las victorias más grandes de la historia del pueblo de Dios. Él simplemente le dice al Señor, aquí estoy. Y él se postra y no tiene más preguntas para hacer, porque se acuerda cuando Moisés tenía que presentarse al faraón, y voy a ir, dice Moisés, al faraón, y me van a decir quién te manda, y se van a burlar, ¿qué le voy a decir? Y el Señor no le da demasiadas explicaciones, le dice, decirle, yo soy el que soy, y punto. Y se termina la historia. Y eso es lo que muchas veces nosotros debemos entender. Dios es el que es. Y yo simplemente tengo que doblegar mi voluntad y aceptar la propuesta que Dios ha determinado para mi vida. Yo soy el que soy. Pero a Josué, ¿qué le responde? Yo soy el comandante en jefe del ejército de Dios que ha venido ahora. Entonces Josué en ese momento cae rendido, no más pregunta, se postra sobre su rostro en tierra y adora a Dios, preguntándole, Señor, ¿qué quieres que tu siervo haga? Ahí, ¿sabes qué? Se resolvieron todas las dudas, ahí se resolvieron todas las preguntas, todos los temores,
toda la incredulidad, todo lo que representó el estrés de preparar el ejército para la gran batalla, vino ahí Dios en persona y se presenta a Josué y le dice simplemente: ahora tienes que ir a conquistar lo que he prometido con tanto tiempo de anticipación, porque él creyó. Fue la victoria de lo que Josué conquistó. Todas las incertidumbres fueron evacuadas en aquel momento. Y ¿sabes qué? Josué nos muestra verdaderamente cómo debemos adorar a Dios y cómo reconocer su presencia, porque ¿sabes qué? Debemos entender que al final de todo hemos sido diseñados, hemos sido fabricados para adorar a Dios, para rendirle nuestras vidas a Él, para rendirle culto a Él, para postrarnos delante de su presencia, para buscar sus mandamientos, para buscar cada día de nuestras vidas la claridad de su luz, para que Él alumbre, para que Él traiga discernimiento, para que Él traiga entendimiento, para que yo pueda llevar una vida victoria en esta tierra, pese a las dificultades, pese a las circunstancias que atentan y que aquejan contra nuestras vidas constante. Aún en esa condición, la propuesta de Dios es pararse frente a cada uno de nosotros y en su presencia poder otorgar la libertad, poder libertar la paz, poder ofrecer las garantías de que aún en las circunstancias más duras y adversas que podamos experimentar, el Señor siempre estará con cada uno de nosotros. Y yo tengo que creerlo porque no tengo más opción. Me pregunto, hermanos, si es esta nuestra reacción delante de la presencia de Dios, como lo hizo Josué. Fuiste creado para reconocer el poder de Dios, para depender de Dios, para obedecerle a Él. Porque ¿sabes qué? El Señor te ama, el Señor ha dado su vida, y la mayor expresión de su amor fue en el sacrificio del Hijo de Dios por vos. Pero también lo hizo por mí y por cada uno de aquellos que todavía no le ha conocido. Alguien me preguntó en un momento determinado: ¿y qué será verdaderamente adorar a Dios? Bueno, adorar a Dios es la respuesta del creyente con todo su ser, con toda su mente, con todas sus emociones, con toda su voluntad, con todo su cuerpo, a lo que Dios es, a lo que Dios dice, a lo que Dios hace. Señor, ¿qué quieres que haga? Esa tiene que ser nuestra respuesta constante antes de embardunarnos y sumergirnos en las preguntas que a veces hacen titubear nuestra vida, nuestra fe espiritual. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Sabe? En un momento determinado de la historia cuenta que en una ocasión le preguntaron a Billy Graham: ¿por qué Dios ha usado tanto tu vida y te ha bendecido tanto? Y él contestó: cuando era joven hice un contrato con Dios que lo escribí de mi puño y letra y firmé. Y ese contrato decía: a partir de ahora soy esclavo de Jesucristo. Eso fue lo que convirtió la vida de este predicador en lo que fue. Y murió predicando el Evangelio. Y a pesar de que ya no está, aún sigue siendo un testimonio de hombre que, puesto en las manos de Dios, hizo estragos para la honra y para la gloria de Dios. Y esa es la misión tuya. Esa es la misión de cada uno de nosotros. Ese es el porqué de nuestra existencia parado en esta tierra. ¿Alguna vez has firmado un contrato como ese con Dios? ¿O todavía nos encontramos discutiendo y luchando con Dios acerca del derecho que Él tiene de hacer con mi vida y la tuya lo que Él quiera? Porque si estamos todavía luchando con eso, estamos perdiendo el tiempo
Y te aseguro que la batalla no la vas a ganar. Simplemente va a ser una pérdida de tiempo, simplemente va a ser un retroceso y un retardo en el crecimiento de nuestra vida espiritual. Y ¿sabe qué? El mundo, como siempre decimos, está colapsando por tanto pecado y necesita palabra de Dios, y nadie mejor que cada uno de sus hijos, y nada mejor que la iglesia para poder llevar la antorcha que alumbre a este mundo tan decadente. Hermanos queridos, quizás sea el momento para rendirnos a los pies del Señor como Josué. Quizás sea el momento para rendirnos a los pies de su gracia. Quizás sea el momento para rendirnos a su amor y a su sabiduría, porque la guerra más grande de la historia fue de Josué. Él fue el que conquistó la victoria que Dios le había determinado y que Dios había prometido. Las luchas y cada victoria de nuestras vidas, que no se van a terminar hasta que despeguemos de esta tierra, van a depender de nuestra reacción al llamado constante de su presencia. ¿Y sabe qué? No nos podemos dar el lujo de seguir esgrimiendo con Dios. ¿Será? ¿No será? ¿Será que Dios me quiere hacer un favor? ¿Será que tengo que aceptar la presencia? ¿Será mi amigo? ¿Será mi enemigo? Dios, su presencia. Hermanos, vivir en esta vida, vivir en esta condición, lo único que va a acarrear sobre nuestras vidas va a ser dolor y tragedia. La clave está en lo que hizo Josué. Se postró sobre su rostro cuando reconoció la presencia de Dios, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Y el príncipe de Jehová le respondió a Josué: respeta mi presencia. Quita de tus pies el calzado, porque el lugar a donde estás, porque disfrutar de la presencia de Dios merece toda nuestra atención, todo nuestro respeto, toda nuestra entrega, todo nuestro ser, toda nuestra mente, todo nuestro corazón, para que el Señor siga diseñando nuestras vidas. Amén. ¿Podemos orar?